Somos el Ministerio Internacional Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. El Señor nos da la oportunidad de congregarnos varias veces al día. Y cada vez que lo permite, es algo maravilloso. En este día, pues, nos reunimos en este momento precisamente, para estudiar su palabra, para ver qué Él tiene que decirnos en este día. Y nos vamos a enfocar en el libro de Job, capítulo 1. Allí vamos a encontrar una enseñanza muy bonita. Nosotros casi siempre miramos a Job desde otra perspectiva, pero en este día el Señor nos quiere enseñar algo diferente. Y vamos a mirar a Job como ese padre ejemplar, ese padre que tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Vamos a ver el liderazgo familiar de Job basado en la fe. Eso vamos a ver en el día de hoy. Y ustedes que están en diferentes grupos, motívenlo para que entre, principalmente los hermanos del aroma de Dios. Quiero que por favor escriban allí, que guíen a los hermanos cómo entrar, porque esta es una enseñanza para todos. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ir inmediatamente a Job capítulo 1. Job capítulo 1, desde el versículo 1. Hay quizá versículos completos o frase, pero que me gustaría que estén bien atentos, porque allí vamos a encontrar un verdadero tesoro, una verdadera enseñanza. Así que busque su Biblia o su dispositivo donde pueda leer y seguir, y busque también donde anotar, para que así pueda más tarde repasar la enseñanza. Nos dice que en la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha. Me gustaría que mantuviera en la mente esto. Vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Quiero que tengan en cuenta eso también. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. El versículo 5 dice: terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Yo sé que cada vez que nosotros hablamos del libro de Job, nos enfocamos mayormente quizá en su calamidad, en lo que perdió, en el sufrimiento, en cómo sus amigos lo fueron, pues, ese aguijón en ese momento que necesitó que fueran su bendición, de cómo su mujer lo abandonó, y al final de cómo el Señor lo bendijo tan grandemente. Pero en esta mañana nosotros vamos a tratar este tema desde otra perspectiva, quizás no vista anteriormente. Y vamos a ver el
el liderazgo de Job, su liderazgo familiar, ese padre que cuidó a sus hijos. Y vamos a definir lo que es un líder o un liderazgo. Es la capacidad de influir, motivar y organizar a un grupo de personas para alcanzar metas comunes, actuando siempre con un sentido de propósito y responsabilidad compartida. Más que una posición de autoridad o mando, es un ejercicio de servicio que busca potenciar las capacidades de los demás. Un líder no es un tirano, no es un dictador, es una persona que busca influenciar, que busca guiar, que busca un bien común, vamos así decirlo, y más que imponer, busca ser una inspiración. No sé cuánto de ustedes como padre se ve como un líder de su familia, o se ve como un tirano, o como el manda más. Yo he escuchado padres que dicen, yo soy el que manda, principalmente los hombres, yo soy el que trae aquí la comida, el que paga los gastos, y lo que yo diga, eso es lo que hay que hacer. Eso no es un líder, ni es un padre, eso es un tirano. El Señor le ha dado la bendición a muchas personas de ser padre y madre. Eso es una responsabilidad grande, porque es una persona que está formando a otros seres humanos y tiene que ver cómo hacerlo. Tiene responsabilidad, sí, tiene una gran responsabilidad y tiene que ver cómo hacerlo de la mejor manera, porque es como un molde, es un diseño que va creando esas personas que están bajo su cuidado. Es como un arquitecto que va diseñando una construcción que en el día de mañana, bueno, tendrá los materiales empleados para esa construcción, para esa arquitectura. Cada uno de nosotros somos como un monumento que alguien diseñó. Muchas veces, pues, damos gracias al Señor que el mismo Padre se ha encargado de diseñarnos y de guiarnos, porque quizá muchas personas no tuvieron esos padres con esa capacidad de liderazgo, de guianza, no, ni siquiera tuvieron responsabilidad. Pensaron que simplemente con ser proveedores, eso, con eso se cumplía la meta. Pero, amado, ser un líder familiar es más que eso, es más que eso. Y en esta mañana precisamente lo vamos a ver. Este hombre llamado Job, pues era un hombre extraordinario, era un siervo de Dios. Sobre todas las cosas, era un siervo de Dios. Y eso creo que es lo más importante. Y lo que toda persona que está a cargo de otro, principalmente de una familia, debería tener. Tener una vida recta y sin tacha. Y ser fiel servidor de Dios. Cuidadoso de no hacer mal a nadie. Este hombre no era que vivía con un rosario como viven algunos de la gente hoy día, y la gente que le sigue en su casa tiene que estar a su alrededor una hora o más escuchando letanía y repeticiones vanas que no tienen el poder de cambiar a nadie. Pero tampoco era un hombre que imponía a sus hijos, ustedes tienen que ir a la iglesia, es decir, en vez de hacer de que las personas amen a Dios, que lo amen, no porque se lo impongan, sino porque es un placer, porque el ejemplo que están mirando es digno de seguir. Esa persona que le está diciendo, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, oh hijo mío, miren tus ojos por mis caminos, lee la palabra, ora. Esa persona no solamente le está dando una enseñanza vana, como si fuera un maestro
que da una enseñanza en un aula y ya se desentiende. No, este hombre era un maestro excepcional porque no enseñaba con la palabra, sino con el ejemplo. Vivía una vida recta y sin tacha. ¡Wow! Esto quizá nos queda grande a muchos de nosotros. Vivir una vida recta y sin tacha y ser un fiel seguidor o servidor del Señor, cuidándonos de no hacer mal a nadie, principalmente a lo nuestro, porque vemos que hay personas que en la calle con sus amigos son excelentes. Cualquiera que lo ve, como dicen, lo compra, porque son excelentes, son cuidadosos, son amables, son proveedores para los de afuera, son increíbles, pero en la casa maltratan a todo el mundo, con palabras, con hechos, con acciones. Es increíble. Amado, pero somos llamados primero a modelar en nuestra casa, a amar y a cuidar a lo nuestro primero. Primero nuestra casa. Proveemos primero para lo nuestro. Proveemos amor. Proveemos cuidado. Proveemos también para las necesidades, para todo. Porque no tiene sentido, a mí no me hace sentido que la familia se descuide para cuidar a otro. Recordemos que el Señor al principio creó un hombre y una mujer y le dijo multiplíquense. Esa multiplicación que saldría de ello mismo, algo que salió de usted, ¿cómo no valorarlo? ¿Cómo no cuidarlo? Eso es como maltratarse a sí mismo. Eso es carne suya, eso es como una extensión suya. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a maltratar lo que es nuestro? Amado, eso no se entiende, pero eso se vive más frecuentemente de lo que nosotros imaginamos. Le voy a decir algo que se nos escapa muchas veces. Se vive mucho en el ámbito cristiano. Y nosotros como líderes cristianos, que otras personas están bajo nuestro cuidado, tendemos mayormente a preocuparnos más por esta persona que están bajo nuestro cuidado que nuestra familia. Hay muchos pastores que descuidan a su propia familia, a sus hijos, para quizás cuidar los hijos de otra persona. Eso es admirable también, eso es maravilloso, que, que una persona se descuide hasta su propia vida para cuidar a otros. Eso es precioso, amado, pero como líderes, mire, dice Pablo a, a Tito y a Timoteo cuando vaya a elegir líderes que sean cuidadosos de su casa. ¿Cómo tiene que ser un líder cristiano? Lo podemos leer ahí, como Pablo le dice, marido de una sola mujer, que cuide a sus hijos, a su casa. Y nos dices también que el que no puede proveer para lo suyo, el que no puede cuidar su casa, ¿cómo puede cuidar de la grey del Señor? Porque ahí es que aprendemos primero. Entonces, si nosotros descuidamos lo que el Señor nos entrega a nosotros primero, ¿cómo vamos a cuidar de su iglesia, de sus hijos? Primero iniciemos por nuestra familia, porque ya nosotros vamos a tener ese sentido, esa guianza, vamos a tener en nosotros mismos
esa dirección a seguir. ¿Cómo es que tenemos que hacerlo? Si nosotros nos vamos a detener hoy aquí en este ejemplo de Job como líder familiar, que ese liderazgo estaba basado en la fe, aquí hay mucho que hablar, aquí hay mucho que decir. Y mire, el versículo 2 nos dice que Job tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. 10 hijos tenía él. No uno, ni dos, ni tres, tenía 10. Hay muchas personas que hoy día ni siquiera con uno pueden, porque ese uno, pues es un desastre, es un caos. Es un niño que se crió solo. Lo crió el teléfono, o la computadora, o los amigos. Este hombre no era un hombre cualquiera. Este era un ser maravilloso. Y por su fidelidad al Señor, yo sé que el Señor le había bendecido mucho, mucho. Y todo lo tenía, todo era mucho lo que tenía, porque él era el hombre más rico de todo el Oriente. El hombre más rico de todo el Oriente. Tenía muchos hijos, pero también tenía mucho dinero. Tenía muchas posesiones, tenía mucho de todo. Y hoy día, pues, vemos una excusa muy frecuente, porque yo trabajo mucho, porque soy una persona muy rica, de muchas posesiones, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Esta es la excusa número uno hoy día, no tengo tiempo. Tengo que trabajar mucho, tengo muchas cosas que vigilar, no tengo tiempo. Este era un hombre, el más rico de todo su entorno, de todo el oriente, nos dice aquí. Dice que los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Vemos aquí que esta familia era una familia unida. Eran unos muchachos que habían sido bien criados porque compartían. No como los muchachos de ahora, que no quieren compartir con los hermanos ni con la familia. Usted lo ve que cuando hay una reunión familiar, están por allá metidos en el teléfono, en su propio mundo. Pero estos muchachos, hijos de Job, tenían una crianza tan excelente que ellos sí disfrutaban, ellos hacían banquetes, no eran unos muchachos que tenían problemas emocionales, que se quedaban por ahí en la habitación, que no había nadie que le hablara. Estos muchachos eran saludables, porque en su forma de compartir, aunque no lo diga, no lo da a demostrar. Ellos compartían entre sí, aunque buscaran quizá amigos, que no lo dice aquí, pero ellos eran ya una multitud. Ellos eran 10 y no se sabe si ya tenían hijos, pero ellos, bueno, hoy vamos a celebrar en casa de Pedro, pero mañana nos vamos a la casa de Juan. Y así iban tomando turno para hacer estos banquetes, pero nunca dejaban a sus hermanas y esto me llamó mucho la atención. Sabemos que en la antigüedad las mujeres como que no contaban, no eran tenidas en cuenta, pero wow, yo no sé cuántos años atrás este libro se escribió, pero aquí ya vemos algo que habla demasiado alto, la valoración. Invitaban a sus 3 hermanas. Yo sé del cuidado que estos muchachos tenían de sus hermanas, es decir, aprendieron la unidad, pero también el respeto, la consideración. Pero nos habla algo y dice que terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. A pesar de que Job
no dice que estaba en estos banquetes, ni sabía cómo se hacía, ni siquiera lo impedía. Job era un hombre excepcional, maravilloso, porque no le imponía a sus hijos lo que ellos tenían que hacer, pero lo inspiraba con el ejemplo. Era un guía espiritual. Cada vez que estos muchachos terminaban los banquetes, él decía probablemente, yo no sé lo que mis hijos hicieron, cómo se comportaron, pero en Job había temor de Dios. Y él no solo velaba por su bienestar espiritual, como hoy muchas personas lo hacen. Bueno, con que yo me dedique a mi cuidado y a buscar del Señor, todo está bien. Pero Job no se conformaba con que él era un hombre recto y sin tacha y un gran y fiel servidor del Señor, sino que él cuidaba a sus hijos y no le imponía nada. Él lo llamaba temprano, por la mañana. Dice, levantándose de mañana. Él estaba pendiente a sus hijos para enseñarlo y para guiarlo. Y ofrecía holocausto, oiga, por cada uno de ellos, es decir, ofrecía 10 holocaustos por cada uno de ellos. Esto habla alto, es decir, no, no voy a ofrecer un solo sacrificio, no me voy a ocupar de ello en sentido general, sino uno por uno. Esto habla aquí que no hay acepción de persona, no hay favoritismo, todos eran iguales. Por cada uno de ellos se preocupaba individualmente y los purificaba, dice, los holocaustos que él ofrecía al Señor, porque él decía que no vayan mis hijos a cometer, a ofender al Señor, quizá maldiciéndole en su interior. No se sabe qué pasaba en estos banquetes. Si estos muchachos bebían, se hacían cosas indebidas y perdían la razón, pero Job se quería asegurar de que sus hijos tuvieran una buena relación con el Señor. Yo sé, amados, que Job era una persona digna de imitar. ¿Cuántos de los hijos de ustedes le dice, yo quiero ser como tú? ¿O se sienten decepcionados de la persona que es usted? Un verdadero líder familiar es una persona que enseña y predica con el ejemplo más que con la imposición. Job era ese líder fantástico, maravilloso, familiar, que su liderazgo estaba basado en la fe, en la responsabilidad y en la intercesión. Gloria al Señor, muchas gracias. Gloria al Señor, me dicen que el libro de Job fue escrito en el 1430. Gloria al Señor. Se cree que este fue uno de los primeros libros que se escribió, aunque no está al principio de la Biblia, pero nos deja saber que es un libro bastante antiguo. Y el liderazgo empieza por el carácter personal. Este hombre era recto, sin tacha, y fiel servidor de Dios y cuidadoso de no hacer el mal. Eso no habla de un buen carácter. Es decir, él primero se mostraba como ejemplo, pero, wow, es bueno decir, es muy fácil decir, mira, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, sin vivirlo. Pero es mejor hablar con el ejemplo, con la práctica, que con las palabras, que haya una coherencia en la autoridad, es decir, que haya moral para poder predicar, para poder hablar, porque ¿cómo es que una persona le va a decir a su hijo,
la droga te hace daño, el alcohol te hace daño, los juegos y cualquier otra cosa, o no hable mentira, pero el padre lo hace. Es que ahí no hay coherencia ninguna, no hay autoridad moral para enseñar. El liderazgo familiar es más efectivo cuando nosotros, en vez de dar órdenes, pues lo ejercemos con nuestro ejemplo. Esa integridad dejó ante el Señor, le otorgaba la autoridad moral para guiar a su familia. No es porque sea el padre o la madre, porque los hijos tienen que obedecer. Es porque se ha ganado ese respeto. Es porque los hijos, en vez de sentir que tienen una obligación, sienten un agrado en honrarlo, en obedecerlo, en amarlo, en seguirlo. Esa integridad nosotros debemos demostrarla, no solamente en el hogar, sino también en lugares públicos, donde quiera que estemos, ser íntegro en todo lugar. Porque también se da el caso de que hay personas que en sus hogares son ejemplo, pero en la sociedad no. Y se ha visto casos de personas que, wow, eran probablemente intachables en la familia, pero eran quizá ladrones, eran personas increíblemente malos en la sociedad. Y ese hombre le pasó algo, esa mujer, porque vivía una doble vida. Y luego la familia no puede creer, no puede creer, no, es imposible, esta persona no era así. Increíble. Yo vi un caso en estos días de un muchacho que violó, y él violaba a la mujer y la mataba. Y con una muchacha que iba a violar, pues ella lo mató a él. Entonces, cuando su madre se enteró de esto y su mujer no podían creerlo. De un hombre ejemplar, un hombre maravilloso, un hombre de trabajo. Pero luego la mujer descubrió videos que él hacía donde mostraba sus fechorías. Amado, entonces nosotros tenemos que ser íntegros tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública, que haya coherencia en nuestra vida. Debemos de ser cuidadosos de no hacer mal a nadie, como dice aquí, que Job no hacía mal a nadie. Esto dice muchas personas hoy día, yo no le hago mal a nadie. Pero amado, el simple hecho de no agredir a nadie físicamente, eso no es todo, porque a veces agredimos a las personas emocionalmente o de otras formas. Entonces debemos nosotros de ser cuidadosos de en realidad no hacerle mal a nadie, mal de ninguna forma, porque por ejemplo, usted como hombre no agrede a su esposa con su mano, pero quizá no, no le da ese amor, ese cariño, no la hace sentir especial. O usted como mujer también no cuida a su esposo y no le está agrediendo físicamente, pero sí emocionalmente. Y a sus hijos no le está dando ese cuidado, no le está dando esa, no le está dando esa guianza espiritual, ese respeto que su familia necesita, entonces sí está haciendo mal. Un líder familiar, un líder guía a lo suyo, a la rectitud, porque él mismo camina en ella como ejemplo. Primeramente, por su forma de ser. Es un guía que su familia puede imitar, puede seguir. Promueve la unidad familiar. Ahí vimos cómo los hijos de Job se reunían en el versículo 4. Ellos, los hermanos, se reunían a celebrar banquetes
invitaban a sus hermanos. Eso habla de la unidad familiar. ¿Por qué será? Yo sé que Job fue que fomentó esa fraternidad entre ellos, porque es imposible que ellos mismos por sí lo tomaran. Eso vino ya de la crianza que le dio Job a ellos. Crió a sus hijos de tal manera que mantuvieran lazos estrechos, ya aún después de mayores, no cada uno por su lado, sino que qué bonito, amado, cuando la familia está unida, cuando hay lazos estrechos. Vemos que hoy día se da mucho que hay celebraciones, pero la familia no se toma en cuenta. Y si se invita, pues no se le presta ni atención a los invitados, amigos, gente frecuente que se comparte con ellos siempre, y a la familia no se le presta atención. Tengamos cuidado de lo nuestro, que eso sea así siempre. Cuidemos las emociones, el corazón de nuestra familia para mantener esos lazos estrechos, que aún los muchachos se casen, ellos puedan continuar pues compartiendo, instruyendo a sus hijos también en esta unidad familiar, que no se pierda. Un buen líder familiar no solo enseña valores, sino que crea las condiciones para que la familia se mantenga unida y disfrute de la convivencia. No solo enseñarlo, es crear esas condiciones para que eso sea así como se está enseñando. Y la mención de incluir siempre a las hermanas refleja un ambiente de equidad y valoración mutua en la dinámica familiar. Es decir, no se excluye a nadie. Ellos pudieron decir, no, son mujeres, no cuentan. No, eso habla muy alto de la equidad y de la valoración que había en esta dinámica familiar. Nadie se debe de excluir, no importa cómo sea, si es parte de la familia. Vemos la intercesión constante en ese versículo 5, como nos dice que cuando ellos terminaban los banquetes, Job llamaba a sus hijos y ofrecía sacrificio. Y es el rol sacerdotal del hogar. Es lo que debe de hacer el sacerdote de la casa: asumir responsabilidad de ser ese guía espiritual. Él no esperaba que sus hijos tuvieran problemas graves para reunirlos y orar. Él estaba pendiente, y no solamente a preguntarle qué ustedes hicieron, no. Él lo llevaba allí al lugar donde se pudieran escudriñar y ver si hubieran fallado, ofendido al Señor, y pedir perdón. De una manera proactiva, buscaba la purificación espiritual de ellos. Siempre mantener esa comunión, esa relación con el Señor. Tenía esa provisión y ese cuidado. Él pensaba en la posibilidad de que sus hijos hubieran pecado en su interior. Es decir, él ni siquiera estaba seguro, porque no se puede dar por sentado que ellos hubieran pecado, pero por casualidad. Déjame tomar cuidado de esto. Eso demuestra el profundo conocimiento que tenía Job también de su familia, y el deseo genuino de la integridad espiritual que cada uno pudiera mantener de una forma intacta, no quizá por miedo al castigo que el Señor le pudiera dar a ellos, sino por amor a la rectitud, para que ellos se pudieran mantener rectos delante del Señor. Gloria a Jesús. Bueno, amado, aquí nosotros podemos ver en esta enseñanza del día de hoy, de la vida de Job, tres dimensiones maravillosas, como un liderazgo familiar basado en la fe. Y es el ejemplo, esa rectitud personal de Job, y vivir conforme a esos valores que predicamos. Es decir, es bonito enseñar a otro.
Es bonito, es maravilloso. A muchos de nosotros nos encanta enseñar. Eso es maravilloso. Enseñarle a otros, pero vivir conforme a esos valores que nosotros predicamos, aplicárnoslo primero a nosotros mismos. Vemos también la unidad, esas reuniones familiares. Gloria al Señor. Maravilloso Jesús. Fomenta el tiempo de calidad y el respeto entre hermanos. En estas reuniones familiares, mire, hoy día la familia se reúne mayormente a comer y a beber, a jugar. Pero vamos a fomentar ese tiempo de calidad y el respeto los unos a los otros. Está bien reunirnos a disfrutar, pero que esas reuniones sean sanas. Y otra cosa es la intercesión. Esas son las 3 dimensiones que en este liderazgo dejó que encontramos aquí. Ejemplo, unidad e intercesión. Eso holocausto que él hacía al orar por sus hijos y orientarle a una vida espiritual con amor, no con imposición. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, sino que él los guiaba en amor. Yo sé que Job era una inspiración para sus hijos. La esencia no es imponer. La esencia del liderazgo es cuidar en todo el sentido de la palabra. Él fue un líder que se mantuvo atento a las necesidades visibles e invisibles de sus hijos, las necesidades del corazón, del alma, de su familia. Él se convirtió en un proveedor espiritual antes que un jefe autoritario. Él fue un líder preventivo, activo y lleno de un amor que busca ante todo el bien de sus seres amados. Ojalá que estos 3 pasos o modelos a seguir se nos queden. Rectitud personal. Gloria al Señor en nosotros primero. Fomentar ese tiempo que es la unidad y esa intercesión. Mayormente nos quedamos en la intercesión. Oramos mucho, pero eso hay que acompañarlo también con otras cosas. El ejemplo y la unidad. En este día, amado, me encantó en realidad esta enseñanza, ya que el Señor puso en mi mente esta nueva forma de mirar a Job, como ese líder familiar que basó su liderazgo en la fe para guiar a su familia. Quiere el Señor que todos nosotros sigamos escudriñando esta palabra que el Señor nos ha entregado en el día de hoy y seamos esa persona que vivamos esa vida recta, sin tacha y ser esos fieles servidores del Señor, que no le hacemos mal a nadie, mucho menos a nuestra familia. Cuidamos primero a lo nuestro, no con imposición, sino con amor, que ellos se sientan comprometidos, inspirados a seguir nuestro ejemplo. Padre Celestial que estás en los cielos, en este día te agradezco por tu palabra y te doy gracias por esta forma de hacernos mirar el ejemplo de tu siervo Job, que no había otro como él, como tú mismo testifica de él. Gracias por su vida, Padre, porque es un ejemplo a seguir. Permite que cada uno de nosotros que tiene a cargo principalmente familia, hijos, Señor, seamos ejemplo, primeramente en nuestro actuar,
con nuestra forma de vivir, que los demás que nos rodean puedan sentirse inspirados, motivados a seguir nuestro ejemplo y a respetarnos, no por la autoridad que representamos, sino por nuestra moral, por la forma que vivimos, que representamos delante de ellos. Abba Padre, Abba Padre, abre nuestros ojos y ayúdanos, Señor, primeramente a ser esos servidores fieles tuyos, porque ciertamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos dice cómo hacer las cosas bien para tu gloria. Bendice cada uno de los padres o tutores que están aquí, que guían a sus hijos, ya sean propios o adoptivos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos y guárdanos y ayúdanos. Ayúdanos, enséñanos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis amados. Muchas gracias.